Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Vico Business Construction. El día de hoy tenemos no solo uno, tenemos dos invitados. Los fundadores de Sin Título Arquitectos, Sin Título Arquitectura. Ahorita me van a ayudar a corregir lo que sea que yo no diga bien, por favor. Tenemos a la arquitecta Celia Granados y tenemos al arquitecto Luis Jacobo. Arquitecto Octavio, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arquitectos, bienvenidos. Muchas Hoy Gracias. descubrimos que aparte de un tema, que es los procesos de diseño, vamos a tocar ahí otros temas interesantes también. Bueno, el estudio taller Sin Título Arquitectura fue fundado en 2008 por Celia Granados y Luis Jacobo, en la ciudad de Morelia, y se identifica por la producción de diversos trabajos con enfoque de colaboración multidisciplinaria, así como con la exploración y el entendimiento de diversos entornos y habitantes donde se manifiesta su trabajo. Bueno, para no leer toda la parte, que esta es lo que platicamos en un inicio, que los veo muy presentes siempre en diferentes foros. Nos gustaría conocer cuál es su intervención o el porqué de que están muy activos en este tipo de espacios. Cuéntenos un poquito. Muchas gracias primero por invitarnos a este espacio de Vico. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado y de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿por qué estamos ahorita en estos foros, no? Creo que algo que es muy importante es que, aparte de trabajar de manera activa en la profesión, también hemos ya con los años participado en algunas universidades donde somos docentes y donde también de alguna manera nosotros también hemos buscado la manera de estar en congresos, en charlas, y de esta manera pues nos hemos podido vincular también con otros arquitectos de locales y también de fuera de la ciudad, y que a su vez hemos hecho algunas conexiones muy importantes donde pues al compartir experiencias de la misma práctica, pues se han interesado en invitarnos a participar en algunas mesas de diálogo, de algunos eventos locales y también fuera de la ciudad. Entonces, nosotros encantados, porque también ha habido un interés muy importante en conocer lo que se está haciendo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Morelia, en otras ciudades con estas características, y qué se está trabajando, qué se está produciendo en esas ciudades en el ámbito arquitectónico. Entonces, nosotros, pues, cuando nos invitan, pues estamos encantados porque podemos mostrar lo que se está haciendo en la ciudad de Morelia a partir de esta disciplina, ¿no? Y encantados de que nos inviten a compartir esta parte. Bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos, muy amables por la invitación. Y bueno, quizás complementar un poquito a lo que mencionaba Celia. Creo que de repente uno no espera como construir algo y que por ese algo te inviten, ¿no? Muchas veces como a platicar como que uno da todo su esfuerzo y por pequeño que sea la cosa o grande, quieres como hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, de repente yo creo que a partir de unos 3 años para acá ha gustado un poquito, ha llamado la atención cómo abordamos cierta tipología de vivienda y cómo pensamos y conceptualizamos lo doméstico, y en ese sentido por qué proyectamos así y por qué de repente se sale de ciertos estándares quizás de lenguajes arquitectónicos o de algunos podrían decir de estilos arquitectónicos. Y yo creo que por eso también nos invitan y a lo mejor pues con todo gusto platicamos sobre qué pensamos, ¿no? Y hacia dónde vamos como arquitectos, o en ese sentido, qué estamos reflexionando y qué nos preguntamos también, y el siguiente proyecto, cómo le vamos a entrar, ¿no? Yo creo que, bueno, gracias por compartirnos, pero nos gustaría entrar un poquito en el tema, ¿no? En el proceso de diseño, pero yo creo que si hablamos de procesos, inicia desde cómo nacen ustedes, cómo se funda Sin Título Arquitectura, por qué el nombre. Eso me causa como un poco de intriga.
Bueno, pues primero nos conocimos con Celia un poco en la universidad, pues éramos amigos en la Universidad Michoacana y yo le llevo 3 generaciones, entonces yo salí primero, nos ubicamos en un congreso, estaba en ese momento el director Juan Carlos Lobato, el doctor Juan Carlos Lobato, y hubo un congreso muy importante que en su periodo él hizo de... Sí, de arquitectura internacional video, ¿no? o algo así. Donde apenas empezamos a ver cosas de un poquito de Julio Gaeta, Knox, ¿no? Trajo como personalidades muy importantes. Ahí coincidimos con Celia en una mesa, ¿no? En una mesa de amigos, ¿no? Ya en el entremés. Y ya nos ubicamos. Después coincidimos en un despacho ya fuera de la carrera, que la otra vez me estaba escuchando un podcast también de aquí. Dije, bueno, todos pasamos por ahí o qué, pero en el despacho de Enrique Romero, sí, ¿no? De Set Arquitectos, sí, claro, de Set, que lo estaban mencionando. Y bueno, ahí estuve yo como un año, Celia poquito más, 1 año y medio, 2. Y coincidimos ahí, ya después empezamos a salir y después empezamos a hacer equipos juntos, ¿no? Empezamos a colaborar juntos, nos hicimos novios, empezamos a trabajar juntos y se empezó a dar la cosa. Lo primero que queríamos en este sentido del nombre era cómo le ponemos, y lo clásico es tu inicial, mi inicial, lo que queremos lograr, etcétera, etcétera. Entonces pasaron un par de semanas, pero creo que ambos... Pero es un proceso. Sí. Y es un proceso de diseño. Exacto. Claro. Y que de repente como que ya quedamos como un poco agobiados por eso, como somos desesperados los dos, yo creo. Ya pasaron un par de semanas y en ese momento... nos invitaron a una exposición en el MACAS, en el Museo de Arte Contemporáneo, y estaba exponiendo una pintora michoacana que se llama Carmen Morazúa. Sí. Creo que sí. Carmen Morazúa, y tenía unos cuadros más surrealistas y abstractos. Y en ese momento, muy interesantes. Y en ese momento todo lo interpretaban como sin título 1, sin título 2, sin título 3, porque si tú ya predispones un título, estás de alguna manera configurando una imagen de las cosas. Entonces, si le ponías mariposas en el estanque, supongamos, o mariposas peleándose con renacuajos, pues tú tratabas de previsualizar eso, visualizar eso, pero si manejas sin título, a lo mejor quedaba todavía más abstracta la obra y podría ser lo que tú quisieras. Nosotros identificábamos con Celia que no podíamos tener un nombre como tal cual, que al final sí lo tenemos, o sea, que es sin título, pero que no debería que sea así, porque al final algo que empezamos a platicar las primeras veces era... y no queremos ninguna línea, o sea, no vamos a buscar ninguna línea y todo va a ser muy diferente, o sea, no va a ser algo que nos identifique. Innegablemente va a haber un hilo conductor o que conduce en todas nuestras propuestas o diseños o una línea de pensamiento, pero que no iba a haber algo como muy fijo, no íbamos a tener eso. Entonces dijimos ya Luis, ya Celia, que quede sin título, y quedó sin título. Bueno, y Juan, ¿qué es? No, adelante. Ok. Bueno, para entrar un poquito más en el tema ya de lo que es los procesos de diseño, ahorita hacen un comentario de, bueno, nos han invitado a partir de qué obra o de qué etapa de sin título, digamos que voltean los reflectores a ustedes y es, a ver, compártanos qué es lo que están haciendo. Y ahí también me gustaría entrar un poquito en el tema también de procesos de diseño. ¿Cómo definen ustedes? Porque el hecho de tener sin título, y algo que acabas de decir muy interesante, Luis, es no queremos que nos encasillas a algo con un nombre en específico, ¿no? ¿Cómo definen ustedes esa parte de arquitectura? Que ahí también entra un tema que lo platicamos incluso con el invitado que estuvo también ahí con Romero, que decíamos que qué tanta influencia puede tener el trabajar con otras personas que repercuta en tu proceso de diseño y en tu producto final, que va a ser tu sello, ¿no? O muy parecido a donde estabas, o ya le hiciste los cambios necesarios para que sea tu marca como tal y se distinga como sin título arquitectura. Uh-huh. Sí, muy bien. Muy interesante pregunta. De hecho, justo eso nos estábamos replanteando hace un par de días con Luis sobre, bueno, en qué, o sea,
¿cuál podría ser como el parteaguas, ¿no? Así digamos, o donde hemos visto que hay una evolución, un reconocimiento, donde se ha visto un poquito más el trabajo que hemos desarrollado en estos años y bueno, ya llevamos casi 12 años trabajando en esto, ¿no? Y es un camino bastante interesante porque también esa parte que nos identifica ahora, pues, o sea, como que llevó sus años en construirse, ¿no? Y en que nosotros también fuéramos identificando pues hacia dónde nos íbamos a encaminar, ¿no? Entonces, creo o creemos que una de las obras que ha sido ese momento, pues es Vivienda Melón definitivamente. Yo creo que ahí pudimos tener como esa, sobre todo porque nos dieron la oportunidad, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que nos dieron una libertad de mostrar, de expresar, de hacer, ¿no? En ese proyecto. Entonces yo creo que a lo mejor eso influye muchísimo en que se pueda como ver un poco más auténtico de lo que realmente nosotros queremos compartir de la arquitectura, ¿no? Entonces obviamente todo el trabajo que hay detrás antes de Melón pues ha sido un granito de arena para que podamos ir construyendo como esto que estamos haciendo ahora como con más seguridad, con más libertad, con más, pues con más sello de lo que nosotros somos, pero no tanto como para dejar nosotros una marca ahí, ¿no? Sino como más bien para dejar mostrar lo que los dueños o los clientes quieren de sus proyectos, ¿no? O sea, yo creo que sí ha sido un momento muy importante ese proceso de trabajo de Melón, porque hubo esa libertad, ¿no? Esa confianza, yo creo que así total de que muchas veces soñamos con eso en cada proyecto, ¿no? O sea, de decir, yo quiero al cliente que tenga todo el recurso, pero que a su vez también te diga, haz lo que tú quieras y demás. Y yo creo que en ese proyecto hubo un match muy padre con los dueños de esa vivienda que nos dieron así ese momento, libertad. ¿No? Esa libertad. ¿Nos pudieran contar así súper rápido cuál fue el proceso de diseño de Melón? Bueno, de Vivienda Melón. Sí, creo que algo... Desde el punto de vista también de cliente, yo conozco el proyecto. Sí. Y son materiales, bueno, eso lo explican ustedes, pero sí lo quiero entender también, como dice, tengo una libertad, como lo dice Celia, pero también estamos hablando de materiales sencillos, bien aplicados, pero no sé si detrás de esa decisión de esos materiales hay una petición en específico del cliente. Muy bien, sí, pues bueno, yo creo que el diseño es como muy amplio y algo que a veces platicamos o rebotamos mucho con Celia es el diseño como esta parte que está ligada directamente con una condición humana y al estar ligada directamente con una condición humana tiene ambigüedades, es artística y muchas veces es equívoco, ¿no? Entonces nosotros nos gusta pensar el diseño como un poco bajo esta línea. Nosotros nos acercamos a la colonia y a estos clientes, a estas personas que nos mandaban a hacer y la colonia pues ya nos estaba reflejando como muchas cosas, algo que nos seduce mucho y nos ha tocado, no porque nosotros no es algo como predeterminado por nosotros, pero nosotros ha tocado mucho trabajar en colonias, ¿no? Entonces eso para nosotros está súper chido porque es de repente saber y ver los cables, ver el enmarañado de cables, los postes, los grafitis, las calles mal pavimentadas, basura, vidrios rotos, ¿no? O sea, como todas las colonias. Cosa que de repente pues tenemos que intervenir en este contexto, ¿no? Entonces, creo que ahí ya va algo como bastante potente y es como esa primera lectura del entorno y esa primera lectura del entorno que te está llevando a platicar. Una de las propuestas con el cliente era, oye, ¿qué piensan ustedes? Y dicen ellos, pues de entre no quiero que mi casa llame mucho la atención, no la quiero blanca, que digo, ya después pasó lo contrario, pero no la quiero tan blanca, no quiero aluminio, no me gustan los colores brillantes, quiero que pase desapercibida en la colonia, es una esquina,
Y bueno, esas fueron como las peticiones principales, ¿no? Y otras peticiones eran, quiero utilizar mis mismos muebles, o sea, no quiero comprar nada, quiero que se vea como si hubiera estado todo tal cual, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue un proceso padre con ellos, y de aprendizaje, porque de repente es otro tipo de pensamiento donde te está hablando un sociólogo y te dice, ¿sabes qué? Luis, Celia, de entre piensa en el espacio con este comedor redondo, no lo quiero cuadrado, no quiero que haya jerarquías, lejos de esta idea de la casa de Luis Barragán cuando la visitamos, que solo tiene esta silla, para que él fuera el más importante. Era al contrario, todos debemos que tener como la misma, el mismo estatus en la casa, ¿no? Y quien venga. Sí, exacto. Entonces, mis muebles los quiero de esta manera, me los voy a traer, yo hice tal y tal y tal. Entonces, eran otros los diálogos que se tornaban y pues al final, no sé, o sea, no sé cómo que se fue. Muchos de los procesos creo que se van dando sobre la marcha, en la elección del material, el ocultar la estructura, que todo fuera colado dentro del blog. Al principio nosotros pensamos por economía que se vieran los castillos, pero después dijimos no, que no se vean los castillos, que queden ocultos. Y empezamos a trabajar más con el estructurista en este sentido y apretar a la mano de obra, ¿no? En este sentido, yo creo que algo que comentaban es de que a mí, y creo que lo platicamos con Celia, nos quedan cosas muy buenas de dónde trabajas antes y todo. O sea, uno de esos es las calidades que haces, ¿no? El caso de los despachos que trabajamos. En cuanto al proceso de diseño, yo creo que nada, o sea, los procesos de diseño tienen que ser como muy personales, ¿no? Entonces, y obedecen a las formas de vida y a tus aprendizajes y experiencias, no tanto como a otro arquitecto. Entonces, sí agradecemos estar en otros lugares, pero porque vemos calidades técnicas constructivas. Entonces, en ese sentido, podemos como nosotros conseguir a la gente, exigirnos un poco más, etcétera, cometer menos errores, que aunque los hay, bueno, tratamos de cometer los menos posible, ¿no? Pero un poquito nos queda eso. Y en cuanto a procesos de diseño, yo creo que cada quien lo va explorando y es muy diferente. Te podría decir que no hay algo como que nos vincule a algo anterior, ¿no? ¿Nos pudieran describir la casa como tal? Claro que sí. La Casa Melón, bueno, es una vivienda que tiene sus espacios suficientes para las necesidades básicas, ¿no? Pero algo que la hace diferente a lo mejor de otras viviendas con una distribución tradicional es que es una casa para unos catedráticos también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que le da como la personalidad. Eso fue una de las peticiones, Octavio, que nos hicieron desde un inicio, ¿no? Que tuviera cada quien su estudio para el estudio del sociólogo y el estudio de la maestra de música, ¿no? Entonces, antes de que estuviera modificada la vivienda, la dueña pues también daba clases ahí a niños de canto y demás. Entonces, como que eso sí fue de las peticiones especiales y una cocina un poquito más amplia, ¿no? Entonces, es una vivienda con una distribución con espacios esenciales, pero con esto adicional, ¿no? Con 2 estudios para poder desarrollar sus actividades profesionales y de hobby. Y también esta vivienda tiene un roof, digamos, una azotea que se utiliza también pues para salir a tomar el aire. En su momento ellos querían hacer un huerto en la azotea también y poder cultivar algunas hortalizas y que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, también eso creo que es importante porque en función de eso también la estructura y el diseño pues, se tiene que planear como con esta idea, ¿no? Y en una superficie que es también no mayor, es un terreno de 8 por 18. Entonces, sí estábamos un poquito limitados en cuanto a los espacios abiertos que pudiéramos dejar y por eso fue que también se propuso el tema de la azotea, poderla utilizar para esos fines. Tiene un patio interior que es el que ilumina y ventila prácticamente todos los niveles, las áreas comunes de todos los niveles. Y también, bueno, es un espacio, un proyecto que fue flexible en el sentido de que estaba en esquina, ¿no? Entonces teníamos la posibilidad
o no teníamos tanta limitación en cuanto a la utilización y poder aprovechar los recursos de la luz, del aire, del asoleamiento y en general el clima, ¿no? Entonces creo que eso le dio gran potencia al proyecto porque no son muchos metros cuadrados de superficie para poder desarrollar el proyecto, pero teníamos esas bondades, ¿no? Teníamos una esquina y pudimos aprovechar para 2 accesos, 2 espacios para auto al final porque sí tenían que utilizarlos y bueno, fue un resultado bastante interesante, ¿no? En ese sentido. ¿Y materiales en sistema constructivo? Es que entendí que el sistema constructivo no era el tradicional. Claro, sí, también el sistema constructivo fue algo que nosotros como que nos aventamos, ahora sí que no lo habíamos hecho antes, no habíamos implementado ese sistema y de alguna manera también fue un gran aprendizaje porque fue un trabajo en conjunto con el estructurista muy arduo, ¿no? O sea, como que si teníamos, no sé, una visita planeada en un sistema tradicional por semana, pues eran 2 veces por semana, ¿no? Con el estructurista para estar checando que las instalaciones, no hubiera fallas, porque no es como de repente, pues me equivoqué y ranuro nada más el muro y luego lo tapo, ¿no? Sino que teníamos, como el material iba a quedar aparente. Tienes que ir pasando todas las instalaciones. Entonces era así como un trabajo también de técnico, de dibujo, estar generando planos y planos y planos para poder checar que todo coincidiera, ¿no? Entonces, pues hasta en ese sentido, ¿no? O sea, el dibujo de un sistema tradicional, pues es un muro, unas líneas más sencillas y acá era hacer los bloquecitos y generar las modulaciones desde el dibujo para que nos coincidiera todo en la obra. Es block hueco. Block hueco. Sí, block hueco y ya nada más como añadiendo un poquito, si de repente nosotros citamos al plomero en una obra regular como una vez cada 15 días, acá era 2 veces a la semana, ¿no? Porque conforme se va levantando, va metiendo instalaciones, igual el eléctrico. Entonces, sí es como otro proceso que muchas veces nos quedamos con Celia. ¿Por qué cambiamos tantos de procesos, no? O sea, como que nosotros de repente vemos que hay arquitectos que perfeccionan y eso lo vemos muy bien. O sea, perfeccionan sus procesos constructivos y acá de un lado a otro cambiamos, brincamos, pero creo que es esa misma parte de la exploración, ¿no? Que decimos. Yo creo que algo que decía en este tema de diseño como muy ligado con la condición humana es como Melón fue como complicado su proceso para nosotros. O sea, yo creo que no lo visualizábamos, o al menos yo no lo visualizaba terminado, ¿no? O sea, tenía una idea de lo que podía expresar o simbolizar o representar un poquito los materiales y el estar dentro de qué atmósfera, pero tanto como visualizarlo, no. Entonces fue un proceso como que se sufrió porque pues dormías y oye, pero ¿cómo quedará? Oye, pero es terrería o ya es mucho, o sea, ya estamos como arriesgándonos mucho. O fue un proceso como un poco desgastante, pero que al final yo creo que a todos nos gustó, tanto a los clientes como a nosotros nos gustó, pero es no saber hacia dónde vas tanto o no tenerlo tan controlado, ¿no? Entonces, pero creemos que eso también es bueno. O sea, como que eso nos agradó de esta vivienda. O sea, hay otras que puedes controlar más el terminado. Sabes que va a ir pasta, sabes que va a ir yeso, sabes que va a ir y acá no sabíamos exactamente ni siquiera el color de la madera hasta tantito antes. No sabíamos exactamente el protagonismo de la escalera hasta que ya tuvimos el hueco y dijimos tenemos que resolverla de esta manera y muy ligera porque solo hay que sostenerla de estos tipos. Entonces hay que forrarla de madera, hay que hacer esto. Entonces, y a la vez con tiempo determinado, porque es un crédito Infonavit donde o los dueños construyeron a través de un crédito Infonavit. Un fondo. Un fondo Infonavit en conjunto con su dinero. Entonces también hay un momento determinado donde ya debes que terminar la vivienda, ¿no? Entonces vamos sobre las marchas y a prisa, pero también vamos explorando un poquito nosotros el diseño porque no lo teníamos tan definido. Ahí el tema que se toca de la ubicación, me llama mucho la atención que en este proyecto, por ejemplo, ahorita que dices las maderas, veo que tienen mucho OSB. Creo que la escalera está forrada de OSB. Es encino. Encino. Y hay otras partes que veo que sí le metieron esa madera.
Fíjate que toda la madera de melón es encino. Más bien, a lo mejor hay una textura diferente en la cocina. Sí, porque Ajá. veo en una me llamó la atención. ¿Por qué metieron esta madera? Porque realmente el OSB pues es una madera, Sí, sí. sí, que se utiliza para otras cosas menos Sí. como para Ajá. decir, fórrame la carpintería de mi Claro. casa de OSB, ¿no? Sí, y sí hemos usado el OSB, ¿no? Como en otros proyectos así que son más como comerciales, Puro para algunos OSB. detalles y nos funciona bastante bien. Pero en este caso de melón, a lo mejor yo creo que donde tú comentas es en la cocina, en uno de los módulos de la cocina tiene unos filtros que son de malla sombra. Ajá, y es una textura Y café en la también. imagen se ve como si Se ve fuera, como si fuera. esa madera y Sí. sí me llamó mucho la atención. Sí. Y en este caso, por ejemplo, adaptaron el proceso de diseño a un presupuesto. Obviamente sabemos que a un cliente que en específico les pidieron cosas muy puntuales, pero también va a un presupuesto como para decir, el resultado tiene que adaptarse a tanto. Fíjate que en este proyecto yo creo que trabajamos un poco, sí, con un parámetro de costo, o sea, realmente no había un presupuesto fijo, aunque como lo comenta Luis, realmente como estábamos, o sea, trabajamos como 2 etapas de la obra, ¿sí? O sea, una primera etapa que la ejecutamos con un recurso del fondo que utilizaron los dueños y la otra mitad fue ya con el recurso de ellos, ¿no? Entonces, realmente la que estuvo más pesada y que es donde se juntaron como todos los procesos de tensión por el sistema constructivo, por el fondo Infonavit y que había que seguir también, había pasos a seguir, ¿no? Como que en ese tema, esa primera etapa sí era con un monto fijo, o sea, que era el fondo que había de Infonavit y esa es la que nos tenía un poquito más tensos, ¿no? O sea, porque, fue nuestra primera vez también para trabajar con esta institución, entonces estábamos así con tiempos, con montos y seguir el proceso, sí, supervisiones, verificaciones, checar certificaciones también de los ecotecnias que estábamos utilizando ahí. Entonces, esa primera parte sí la trabajamos con un presupuesto fijo porque teníamos que hacerlo por el tema del fondo de Infonavit, pero la otra parte fue más flexible y es un poco más como lo trabajamos en general con nuestros clientes, ¿no? O sea, no trabajamos con un precio fijo, lo llegamos a hacer en algún momento, pero la verdad es que es súper complicado porque nunca das al costo, ¿no? O sea, siempre es con los imprevistos y con los cambios, los ajustes, etcétera, pues es como muy, muy variable. Entonces, realmente también es de los aprendizajes que hemos tenido y un poco de lo que hablaba hace un momento, ¿no? Como poco a poco también tú vas pues generando un portafolio, vas generando diferentes obras, eso te va dando experiencia y seguridad también en dar un parámetro como muy aproximado, ¿no? Entonces ahora ya no es así de, sí, ¿cuánto tienes? 700,000 y que con eso tengas que generar la obra, pues no, sino que más bien ahora es, mira, un poco como de estos, hemos generado este tipo de proyectos, esta obra, por ejemplo, el metro cuadrado te sale, no sé, en 13,000 con honorarios, ¿no? Y estos otros acabados te salen, no sé, en 10,000 y a lo mejor este otro en tanto monto, ¿no? Entonces yo creo que un poco la experiencia también nos ha dejado ver que no podemos tener esa precisión, ¿no? O sea, sino que más bien ya sobre la marcha como que se va checando también junto con el cliente, donde sí puede variar el costo y donde pues sí casi siempre es muy fijo, ¿no? En ciertas etapas de las obras. Yo creo que esta parte es súper importante, tanto para los escuchas que son arquitectos, que creemos que el proceso de diseño realmente es en el papel o en la planimetría, pero yo creo que el proceso de diseño viene mucho en la obra y se da en la obra, porque en alguna ocasión un cliente me decía, pero ¿por qué se dio la condensación de un domo? Entonces las gotitas caían en la escalera de madera. Sí. Pero ¿por qué no nos dijiste que eso iba a pasar? Y yo, créanme que si lo hubiese sabido, no, sí. O sea, hay muchas cosas en el proceso de diseño que suceden hasta la obra. Y las partes del proceso de diseño, tanto en la obra de lo que vaya a suceder, porque no sabemos a veces cómo se comporten los materiales en la zona, aunque parezca el mismo material y de una casa a otra, la orientación del sol cambia.
O sea, esas cuestiones son procesos de diseño que Claro. puedes tratar tú de preverlo en la planimetría, pero la realidad es donde realmente te enfocas, te enfrentas a las cosas y dices, ok, entonces ahí propones una solución, pero que no siempre viene en el proceso de la planimetría. Y esto también para el cliente final en el que dice, es que tú me dijiste que iba a costar esto. Sí, pero es bien complicado ajustarte a los centavos, ¿no? Así como de Exacto. tal y tal. Ese proceso también es parte del proceso del diseño. El presupuesto viene desde la planimetría, la ejecución, el presupuesto y una vez terminado lo que sucede después. Yo creo que esas partes están Sí. súper interesantes para todos. Perdón, te interrumpí. No, al contrario, sí tienes razón. La verdad es de que uno va aprendiendo y quien se dedica a construir, pues siempre va a haber algo, siempre va a haber un detalle, siempre que mejorar o que reparar. También a veces pensamos que, oye, todo te debe que salir perfecto y la realidad es de que no, o sea, como que uno va aprendiendo y trata de no repetir ese error o ya sabes qué y qué no checa o por qué te salió tal humedad o por qué te salió tal cosa o esto, ¿no? Pero bueno, siempre surge algo nuevo que mejorar y cualquiera que se dedica a la construcción lo sabe, ¿no? O sea, como que nosotros tampoco somos así de criticar a un arquitecto de no, pues a este le pasa esto. No, la verdad es de que si está en eso, le van a pasar eso y mil cosas como a nosotros, ¿no? Y tienes que entrarle. Algo que quería comentarles que me parece bueno. Una noche, bueno, varias noches yo estaba así como tenso y Celia me decía, ya relájate con Melón, ya relájate. En el proceso, ¿no? Porque decía, es que es demasiado radical, es que es demasiado rudo, es que es demasiado esto, es que no. En ese momento a la par estaba saliendo un libro de un paisano de Paracho, ya me siento un poco más de Paracho, él es de Paracho y allá tenemos pues familia y pues obra, ¿no? Bendito Dios, afortunadamente. Y un paisano de Paracho estaba terminando un libro y lo sacó que se llamaba Perro de Ataque, que es muy, muy chido, un libro muy interesante, Darío Salapa. Y que se ganó, bueno, ha ganado premios de escritor joven, mejor escritor, etcétera, literatura, sobre todo esta novela es tipo policíaco. Entonces redactaba toda la ciudad de Morelia o varias zonas de la ciudad de Morelia, pero en una perspectiva más de las zonas de peligro, ¿no? La violencia que hay en la ciudad de Morelia. Entonces te hablaba desde Indeco, todo el norte de la ciudad, ciertas partes. Entonces nosotros lo empezábamos a leer, empezamos a ver que la ciudad se puede retratar como de muchas maneras, ¿no? Él estaba retratando desde las historias de violencia que había en varios sectores y cómo podían estar reflejadas estas arquitecturas. Su libro era una descripción, nosotros la tomábamos como arquitectónica de las zonas rojas de Morelia, de los puntos conflictivos. Hace 4 años que salió, creo, Perro de Ataque. Y cuando lo empezamos a leer nos quedamos, ¿sabes qué? Es que no, me estoy preocupando, nos estamos preocupando porque esto encaje súper bien, porque sea menos rudo, cuando a lo mejor va bien el proceso y esto tiene que mostrar. Y es esta colonia lo que debe que mostrar, ¿no? Entonces fue un poquito de, ¿sabes qué? Relájate y que sea lo que tenga que ser, pero va a ser igual de rudo y va a estar mostrando que las casas son un reflejo, las viviendas también son un reflejo de la misma ciudad y que la ciudad no es color de rosa y que la ciudad tiene todos los matices del mundo y tiene este peligro que reflejaba. Entonces, un poquito lo vimos ahí. Cuando leímos eso, después de tranquilizarnos un poco, invitamos a Darío y platicábamos con él y decíamos, Darío, ayúdanos. O sea, mira, tenemos esta idea, tenemos este escrito, tenemos este machote de la casa. La verdad es de que no solemos describir las viviendas como tan superfluas, ¿no? O sea, sí hablamos de que del vano, todo ese rollo, que la geometría, que el sol, todo el rollo. Pero decíamos, queremos que esta tenga un poco más de profundidad su lectura antes de lanzar la publicación. Igual otras viviendas. Entonces platicábamos con él, nos dice, pues mándenme algo y déjenme ir a la casa y déjenme checarlo y les modifico, ¿no? Y les agrego unos párrafos. Entonces creemos que también su lectura nos relajó un poco para poder entender un poco lo que estábamos haciendo, disfrutarlo más lo que estábamos haciendo. Y después, junto con su escritura, bueno, desde mi perspectiva, y junto con su escritura, creo que amalgamó muy bien. Entonces, pues fue muy potente el escrito
y eso también nos dejó como muy contentos, ¿no? Pero bueno, eso no lo había platicado y quería platicarlo. No, Fíjate gracias. que ese tema es bien interesante porque a veces nosotros como arquitectos queremos sacar esa parte de creativa y que todo sea bonito, ¿no? Que encaje, pero lo acabas de decir muy bien. La zona en la que está la casa tiene que ser una casa ruda a mi punto de vista. O sea, que Sí. diga, no, pues aquí no me voy a meter porque no tengo ni por dónde meterme, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que comentas eso, alguna vez me invitaron a checar unos proyectos de estudiantes y había un estudiante que le había tocado diseñar una escuela para policías en una zona problemática del estado y pone la parte de los dormitorios en la fachada principal con toda la iluminación, ventanales. Y le dijo, ¿y sabes qué? Está muy bonito tu proyecto. Le dije, ¿pero has pensado que pueden pasar a rafaguear toda esa fachada? No. Le dije, tu arquitectura tiene que ser un búnker. Le dije, porque es una escuela para policías. Le dije, aunque tú quieras ponerlo o imprimir la parte bonita, pues tienes que ver la parte funcional que es proteger. Y me acordé mucho por lo que hice, o sea, que te preocupaba la parte como, híjole, me genera algo y la casa la siento, bueno, a lo que te entendí, la siento ruda, pero creo que está perfectamente y lo que te dijo tu cliente, no quiero que llame la atención. Y realmente ha llamado mucho la atención. Sí, como ha llamado mucho la atención por la cuestión de la arquitectura que tiene en su exterior y en su interior. ¿Cómo definen ustedes su arquitectura? ¿Cómo es la arquitectura de Sin Título? Bueno, yo creo que o creemos que la arquitectura que estamos haciendo, pues es muy libre y muy flexible, pero sobre todo busca, pues también que encaje con las personas que nos están contratando, ¿no? O sea, yo creo que no le podemos poner una etiqueta. Cada proyecto ha sido distinto, tanto su volumetría como su materialidad, como su esencia, pero porque nos hemos centrado principalmente, pues, en poder conocer lo más posible, pues, a las personas que van a habitar estos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor en los primeros años era como más bien, o la preocupación era un poco como nosotros, dejar algo de nosotros, ¿no? En los proyectos y demás. Pero yo creo que ahora es como un poquito, pues ser los mejores intérpretes de nuestros clientes y poder dejar más bien como esa esencia en ese proyecto de ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí, algo que más bien nos hemos preocupado más o hemos estado trabajando es en poder tener pues una conexión muy especial con las personas que nos contratan y que nos dan esa confianza y nos dan el espacio para poder crear algo que ellos pues han soñado o han ahorrado tantos años o que quieren hacer, ¿no? A lo mejor hasta un espacio de descanso, lo que sea, pero tratar de como de más bien de ser como esos intérpretes para ellos, ¿no? Entonces, la arquitectura de Sin Título pues es justamente eso, ¿no? Como muy flexible, muy abierta y responde principalmente pues a estas personas, ¿no? Sí, bueno, complemento, creo que algo que funciona también muy bien y es parte pues, de esto, de nuestro lenguaje, es como ser más sensible a cada las personas, ¿no? Es decir, Celia estudió el posgrado en paisaje, yo estudié el posgrado en diseño arquitectónico. Y de repente había conflicto hace como a nuestros inicios, como o había trabas de tú por qué esto, tú por qué crees esto, mejor es este diseño, mejor lo otro, mejor aquello. Y al cabo del tiempo te das cuenta de que esto debe que funcionar más como la potencia de integrar ideas y un binomio de las cosas, y ese binomio hace como procesos como más nutridos, creo yo, que van saliendo de muy buena manera. Obviamente hay otros proyectos donde colaboramos mucho y tratamos siempre de estar aprendiendo de muy buenos arquitectos, muy buenos especialistas, hidrólogos, paisajistas, biólogos, etcétera, arboristas. Entonces, creo que eso nos nutre mucho y estar como atentos a sus miradas, integrar todo, pues es
lo que yo creo está haciendo que en este momento salgan muy buenos proyectos, todavía no tan materializados o tangibles, pero sí en proyecto que pues están en eso, ¿no? Entonces, estar aperturados pues a otras opiniones y dejar que fluyamos también nosotros como personas, creo que eso fue muy bueno, más que ponernos como algún límite, ¿no? Aquí me gustaría ahondar en una cuestión privada. Nos comentaban que obviamente llevan la parte de sin título y son muy buen equipo así, pero también detrás de eso hay un matrimonio, hay una pareja. Y yo creo que eso está súper interesante que nos cuenten porque más de alguno se debe identificar con cómo llevas la parte relación al trabajo y en arquitectura que dice que los arquitectos tienen el ego muy elevado. Creo que yo creo que no sé cómo lo lleven, pero decían la parte sensible, la parte flexible, pero yo creo que viene también de atrás, o sea, el proceso del diseño en el desarrollo de la planimetría, pero como personas, ¿cómo lo llevan? Y aparte que el diseño, yo siempre he dicho, es la parte más íntima del arquitecto. Es como, ahí ni me le muevas. Sí, no me le muevas. ¿Cómo lo hacen para llevarlo Yo de creo una que forma sí. sana? Yo creo que aquí sí vale la pena escucharnos a ambos, porque Sí. tenemos, yo creo que cada quien una percepción y proceso distinto, ¿no? De cómo hemos trabajado esta parte de ser matrimonio bueno, en su momento novios y demás, ¿no? Y ahora socios, ¿no? Y De papás. vida y papás de Mauro. Entonces, yo creo que en estos años sí ha habido como experiencias que nos han poco a poco ido moldeando y llevando a que debemos que estar como pues más en sintonía, ¿no? Yo creo que como ustedes lo acaban de decir, los primeros años es así, de repente como que quieres expresar lo más posible tu idea y que quede lo que tú dices, ¿no? Y es yo creo que en los primeros años donde tuvimos como más confrontación, ¿no? Como de que cada quien quería, no, es que yo creo que esta es la que sí va más con el cliente, no, yo creo que es esta, ¿no? Entonces, al final, Wow. incluso hubo momentos donde hacíamos como varias, Proyectos por sí, o separado, sea, proyectos por separado. Cada quien agarraba a su varias- cliente. Sí, o sea, o de repente como que era así de, bueno, pues hay que hacer, Sí. no sé, 3 propuestas. Y Para la- que nos guste más. Sí, o donde va la tuya, la mía y una en conjunto y a ver cuál decide el cliente, ¿no? Exacto. O sea, que al final es hasta como un poco como competencia y todo, o fue así en su momento. Sí, claro. Y ahora sí que la que eligieran era la que quedaba y pues ya era así de, ay, quedó yo la gané. mía, ¿no? Sí. Y en otra Sí, ocasión, sí, sí. quedó la mía. Y bueno, ya esa la íbamos Qué complementando y demás. Eso nos pasó un Sí. poco con la caja, ¿no? Sí, entonces, Con la vivienda de la caja. sí, que era así Que- como con lo que ellos identifiquen. Pero ya o sea, con esos ejercicios, o sea, que al final pues no salíamos mal, sino más bien eran así con muchas pláticas y bueno, vamos a dar casi que 2 días y después platicamos otra vez así como para ver si le replanteamos algo, si le agregamos algo a la tuya, algo a la mía, etcétera. Pero como que estos ejercicios también fueron muy buenos porque en ese estar haciendo varias propuestas, como que también era platicar más con los dueños al mostrar cada propuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera como que vimos, bueno, es que ahí nosotros estamos identificando también esa parte de los clientes, de cómo se van identificando también con Luis y conmigo, ¿no? Entonces, más bien, dijimos, bueno, es que, ¿sabes qué? Como que lo que estamos viendo es que a veces no es como que tú decidas o yo cuál es la propuesta que ellos van a querer, sino más bien como que a veces más bien decíamos, bueno, vamos a empezar a dejar que ellos, ver con quién ellos se identifican para ver a quién le van a soltar más información, ¿no? Entonces, como que más bien empezamos así como que, ay, bueno, ya no hay que estar así con ese tema de que tantas propuestas y así, sino más bien vamos a tratar de ver ellos cómo se identifican con nosotros, para ver como quién le entra más un poquito más a que te digan, pues sí, o sea, esos deseos del proyecto o que te platican más cosas, ¿no? Porque la realidad es que también es así, pues somos
personas, ¿no? Entonces, ha pasado que en algunos proyectos hay unos clientes que se identifican más conmigo y que a lo mejor así de, bueno, tú enfócate como a eso que ellos quieren y ya más bien ya luego lo platicamos acá, ¿no? Y ha sido como un proceso más bien como de ir soltando los egos, como ustedes lo comentan, y más bien de estar viendo que, o sea, lo potencial que puede ser de estar juntos, incluso no solamente en ver las necesidades de los clientes y demás, sino también que a veces en los procesos de la ejecución de las obras y demás, pues es súper padre tener como un soporte, porque imagínate la atención de la obra, más los clientes, más los proveedores, más el equipo de trabajo que colabora Más la contigo, escuela. o más las clases, la familia, etcétera, pues es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces yo creo que algo que hemos podido potencializar es más bien saber que podemos delegarnos cosas diferentes en las que somos muy buenos cada uno y que las hemos ido identificando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que el reconocer eso no es nada fácil, o sea, yo creo que no es, o sea, yo creo que después de varios años lo empiezas a visualizar como algo potencial y realmente ahorita yo creo que estamos en un momento donde disfrutamos mucho el trabajo en equipo, o sea, donde disfrutamos mucho trabajar juntos, compartir las experiencias, ver, o a veces hasta nos reímos un poco de cómo hacíamos las cosas antes o cómo nos enojábamos de ciertas cosas y que ahora, bueno, lo bueno es que las podemos hacer mejor en este momento, Sí. ¿no? Sí, porque eran peleas, ¿no? Pero bueno, no peleas así muy rudas, No, pero sí era. sí eran peleas. La ley del hielo. Pero creo que sí, como dices, Celia, un poquito con el tiempo te vas asentando, ¿no? Y vas comprendiendo algunas cosas. A lo mejor uno quería comprenderlo desde el punto de vista arquitectónico, como trabajo, como colaborador, y a lo mejor no estaba funcionando ahí. Creo que pasaban muchos años para que se diera y viéramos que era como, desde como lo veo, como una parte como más como persona y como pareja que debíamos que entendernos. O sea que, y digo, la arquitectura como la vida misma o cualquier otra profesión, pues está ligado a todas nuestras emociones, ¿no? Entonces al final del día yo creo que cuando nos empezamos a conectar más con Celia en un plano como más de pareja, y que es un proceso creo que hasta natural cuando alguien se casa, pues empezamos a interiorizar otras cosas y el despacho empezó a fluir mejor y creo que debe que fluir cada vez mejor. Y entonces ahora es como una onda de, tú sabes que como tú haces esto, yo hago lo otro, o vamos a enfocarnos a esto y cada quien estamos como reconociendo como los puntos más fuertes que tenemos para poder entrarle desde esa perspectiva. Pero creo que lo primero, más que tratar que no funcionó por varios años de entendernos como equipo de trabajo, fue entendernos como equipo de pareja, y ya eso dio como resultado que el otro pues simplemente fluyera y ya era más bien te identifico como mi pareja y te identifico como esta persona que tienes toda la capacidad para llevar a cabo con tu especialidad esto, y, y va y egos, ¿no? Y va y todo. Entonces puedes trabajar más de la mano, más en conjunto, y pueden fluir más las cosas y de repente puedes hablar de mejores cosas, o si se puede decir teorizar mejores cosas, pero porque en un primer plano hay una mejor estructura, una mejor comunicación. Fíjate que es la primer pareja que conozco de arquitectos, ¿eh? No sabía, o sea, Wow. no puedo decir que conozco sí, conozco al matrimonio fulanito y los dos son arquitectos, y que aparte trabajen y sean creativos en el área. Es la primera vez que lo veo y realmente pensé que podría ser complicado hasta cierto punto, porque sí, como dices, no son solamente el rol profesional, sino es el rol Sí. pareja, es el rol papá, es el rol, en este caso también docentes. Y creo que el hacer a un lado los egos, como dicen, para que haya un resultado que a los dos les dé el mismo crédito, porque realmente sin título son ustedes. Claro. Sí, ya adentro o internamente, como cada quien, si a mí me caen mejor las fachadas, tú avéntate a la distribución, o yo soy bueno, es cada quien en su especialidad. Claro. Yo creo que es buen equipo. También en el tema de cliente, yo creo que a veces
Lo platicábamos en otros episodios con arquitectas, por ejemplo. Recuerdo muy bien un capítulo de una arquitecta que decía que era complicado tratar con el cliente hombre, porque era, bueno, ¿y tú sí sabes construir o no? Entonces aquí creo que también es una muy buen equipo, porque si es una pareja, pues a lo mejor la mujer va más a empatizar porque tú la vas a entender a lo mejor en ciertos aspectos que a veces los hombres no entendemos, en la parte de diseño, de funcionalidad, y tú a veces también en la parte de reforzar lo que sí, el hombre como jefe de familia, vamos a llamarlo así, pida, ¿no? Que es cuando entendemos a lo mejor que el espacio para almacenar ciertas cosas o la cochera más grande, etcétera, ¿no? Entonces esa parte yo creo que sí es muy buen complemento. Arqui, ¿quieres? No, la verdad es que yo no tenía, bueno, tengo unos compañeros que son pareja, sí, pero yo creo que aún están en ese proceso de ver que van a funcionar realmente bien como pareja y como socios, porque Claro. en qué momento termina una cosa y comienza lo. Es como de ya se acabó el trabajo y aquí ya es la casa, y luego si está complicado cuando tienes una pareja que no se dedica ni a lo tuyo ni a tu tema, pero que de alguna manera intervienen en ciertas cosas o proyectos. Es complicado, como no, ya espérate, ya no hay que hablar de trabajo, ya, ¿no? No, ya llevarlo a la práctica. Sí, yo creo que fue mucho trabajo para ambos. Desde aquí se ve fácil, pero yo creo que el trabajo de aquel lado debió haber sido complicado, bajar esta parte de reconocer. Y eso yo creo que nos pasa a todos los seres humanos, parejas o no parejas, es reconocerle al otro lo que es bueno y reconocerte a ti mismo en lo que tú eres bueno y saber dar esa apertura al otro para opinar de algo que tú crees que no se puede opinar de ti, ¿no? Es como de aquí ni me digas nada, ¿no? Claro. Pero dar esa apertura en todo el otro, lo que puedo opinar, está complicado. Y llevarlo a la pareja, traen un nivel 2. Pero felicidades. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que lo han hecho muy bien. El Muchas trabajo gracias. que conocemos desde fuera, para mí es agradable ver que alguien se arriesga a ese tipo de cosas, así como nosotros en otra parte, alguien que, no sé, irrumpe la parte de los procesos y el diseño, la construcción desde otra manera, son muy valientes. Felicidades. Muchas gracias. Nada, agradecerles la aportación a esta comunidad que vamos creciendo poco a poco, y creo que nos enriquecemos mucho de las perspectivas de los procesos de vida de otras personas, de cómo lo hacen, cómo lo hicieron y cómo lo están llevando a cabo. Está wow, o sea, y creo que además de servirnos a nosotros, le sirva a alguien que se identifique en este momento, que está pasando en un proceso similar y que dicen, ay, no, yo ni siquiera me imagino trabajando con mi esposo, mi novia, mi novio. Yo creo que sí se puede. Ustedes son el claro ejemplo de que hay un resultado tangible, positivo. Yo creo que también tangible, porque en sus obras yo creo que ahí es tangible, ¿no? Claro. Y no muchas carreras lo pueden llevar a esa parte. Y nosotros como arquitectos lo podemos llevar, y ustedes como arquitectos y pareja. Está padrísimo, Arqui. Complementa, por favor. No me queda más que agradecerles. Sabíamos ya desde hace mucho tiempo de su trabajo y teníamos también la inquietud de invitarlos y de conocerlos. Ahora nos dimos cuenta que aparte de trabajar juntos son pareja, y eso todavía fortaleció un poquito más el tema que quisimos manejar. Nos fuimos a lo mejor por otro lado, pero también va muy de la mano con un proceso de diseño no arquitectónico, sino de diseño de vida, que va también de la mano, es decir, bueno, tú haces esto, yo hago esto, y los dos nos juntamos en un punto. Y yo creo que, como se los dije antes de empezar a grabar, este espacio, quien lo escucha, a lo mejor debe de haber muchas personas que estén en la misma situación, porque a veces no solamente el hecho de ser pareja, sino de trabajar con alguien más. Yo creo que a muchos despachos les puede pasar, con la arquitecta, que en algunos proyectos estamos juntos y es, pues no me agrada. Y no están de acuerdo. A ver, ¿cómo no te agrada? Pues dime, ¿qué propone, no? Claro. Entonces, siempre es complicado trabajar con alguien más.
Y yo creo que este episodio sirvió de mucho para las personas que estén a lo mejor en esa parte y lo entiendan desde una perspectiva ya dice el arquitecto en nivel 2. No solamente trabajamos juntos, sino también somos pareja, Claro. ¿no? Pues este es su espacio y siéntanse con la confianza de venir las veces que quieran. Muchas gracias. Al final del día es eso, aportar, porque yo lo digo, pues de libro cerrado no servimos mucho. Sí. Creo que si ya tenemos una trayectoria, podemos compartirlo y lo que a nosotros nos sirvió, nos funcionó, le puede servir a alguien más. Y pues nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Sus redes sociales, ¿cómo los encontramos? Sí, estamos en nuestra página web, es www.sintitulo.com.mx. En Facebook nos encuentran como Sin Título Arquitectura y en Instagram también como Sin Título Arquitectura. Para que nos sigan, por favor. ¿Alguna red social que se le haya pasado al arquitecto? No, creo que ya son todas. TikTok no. ¿Hacen TikTok? Todavía no, pero estaría bueno. O en Sí. nuestras redes personales que también subimos nuestros ejercicios académicos. Yo estoy como Celia Granados en Facebook y Celia Sin Título MX en Instagram. Yo como Luis Jacobo en Facebook y sí, la verdad es que, digo, ya no tocamos el tema de la academia, pero la verdad es que nos encanta estar en la Michoacana, en arquitectura y subimos mucho ahí, ¿no? Entonces, aparte del trabajo profesional, el académico. Entonces, sí, con mucho gusto. En el académico, ¿cómo te encontramos? Luis Jacobo. Ok, perfecto. Sí. Pues bueno, ya saben cómo encontrarnos. Síganos y recuerden darle manita arriba a podcast y a nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.